La 4T contra el empresariado, aquí en Al Buen Entendedor. Esta noche vamos a recuperar lo que se ha convertido en la nueva controversia entre el sector empresarial y el gobierno de la República. ¿A raíz de qué? Del incremento al salario mínimo. Aquí surgen varias disyuntivas y se plantean preguntas que pueden responderse de una u otra manera. ¿Es justo el salario que ganan los trabajadores en México? Evidentemente no. ¿El salario mínimo oficial de nuestro país se corresponde con el tamaño de nuestra economía y la importancia de la nación? La respuesta vuelve a ser negativa. Sin embargo, volvemos a plantear las cosas desde otra perspectiva. ¿Basta con un decreto para cambiar la situación económica? Pues mire, la respuesta vuelve a ser negativa. Y es que la Presidencia de la República, apoyando a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos junto con el sector sindical u obrero, aprobó un salario mínimo que se incrementa en un 15% hasta superar por unos centavos los 141 pesos. El sector empresarial, o cuando menos el que está representado en esa comisión, dice que no es conveniente y, lo que es peor, ni siquiera es posible. Se trata de una mera mezquindad, otra vez de un evento en el que el empresariado se convierte en el enemigo del pueblo. Quizá debamos dejar la visión maniquea de las cosas para encontrar un camino realista, que mire, la realidad suele ser lenta, porque los cambios, a menos que sean cataclísmicos, no ocurren de un momento a otro. Se van dando paso a paso y conforme los diferentes actores en una realidad suman esfuerzos para construirla de manera diferente. Perdóneme, pero así son las cosas. Lo que están advirtiendo los empresarios no es una negativa a incrementar el salario mínimo. Lo que dicen es que es imposible en este momento, después de la crisis económica que nos deja la pandemia del coronavirus, hablar de la posibilidad de incrementar los sueldos en ese porcentaje. Porque el efecto que se va a causar es un daño, sino que la desaparición posiblemente de hasta 700,000 empresas. Y luego viene aquí una punta interesante. Cuando le digan a usted, amigo, amiga que nos están viendo, sobre una empresa, no piense en esos grandes conglomerados donde miles de obreros están produciendo sistemáticamente para enriquecer al señor empresario, enfundado en su traje oscuro y engordando gracias al trabajo sacrificado e injusto de los trabajadores. No, piense en las pequeñas y sobre todo microempresas, que son las que han mantenido el empleo en nuestro país. Porque efectivamente, junto a los grandes como un Slim o un Salinas, hay miles, cientos de miles de pequeños empresarios anónimos que arriesgan su pobre capital, pero ponen por delante su inventiva y su esfuerzo para que 2 o 3 o 4 o unos pocos más de trabajadores puedan sostener el salario de todos los días. Si las obligaciones se vuelven más pesadas que las ganancias, la empresa va a quebrar. Esa es una operación casi aritmética que ocurre aunque no lo queramos. Eso es lo que le están diciendo al presidente y es lo que el presidente ha dicho que no es real. Así que estamos ante la disyuntiva de una confrontación de posturas. A donde necesitamos llegar, y ese es el ideal que han marcado los teóricos desde hace décadas, es a una intervención medida y mesurada de la autoridad para que la economía favorezca el crecimiento, no solamente de quienes aportan el capital, sino de quienes aportan la fuerza de trabajo también. Y la fórmula que se está aplicando en este momento solo nos da como resultado, y lo digo con respeto para quienes simpatizan y los que no, un quiebre de paradigma en un momento crítico que nos ha dejado un año infausto, como lo he dicho muchas veces aquí, este 2020, que nos está dejando no solamente decenas de miles de muertos por la pandemia, sino un país caótico en todos sus esquemas al tratar de recomponer
lo que antes teníamos y que no nos gustaba, eliminando de raíz todo lo que existía. Incrementar el salario mínimo es un anhelo justo en un país que es evidentemente injusto e inequitativo en la distribución de su riqueza, pero quebrando los esquemas, quizá vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. El tiempo nos lo va a decir y será pronto.